Bienvenidos, les saluda Lucía, hablando del podcast Químicool de Química Verde. Hoy estaremos hablando sobre la volumetría de precipitación. Ahora, ¿qué es la volumetría de precipitación? En sí, una volumetría nos permite determinar la concentración del analito en una solución, por lo que una volumetría de precipitación nos permite determinar, es una técnica de química analítica en la que se determina la concentración de un analito en solución a través de su precipitación. Son aquellas en las que la reacción entre el analito y el agente valorante da lugar a la formación de un precipitado. Principalmente se utiliza para la determinación de haluros como el cloruro, el bromuro, etc. Unos compuestos llamados pseudohaluros, cuyo mejor ejemplo es el ion tiocianato. Para este tipo de reacciones y de volumetría, la velocidad de la reacción entre el analito y el valorante debe ser rápida. La reacción debe ser cuantitativa y debe de tener una estequiometría definida. Y se debe disponer de un método simple y cómodo para identificar el punto final de la valoración. Acá también tenemos las curvas de valoración. Una curva de valoración de precipitación es muy similar en apariencia a una de titulación ácido-base. Sin embargo, lo que va en el eje Y va a ser siempre una función tipo P, o sea, menos logaritmo de la concentración de alguien, pero en este caso vamos a tener a cualquiera de los reactivos en el eje P, ya sea el haluro o bien, por ejemplo, si se va a hacer un precipitado con el ion plata, dependiendo de qué es lo que usted quiera graficar. Y siempre en el eje X, el volumen añadido del valorante. Entonces, en estas gráficas, en el eje de las ordenadas, se representa el logaritmo negativo o función Px de la concentración de cualquiera de los reactantes y en el eje de las abscisas el volumen de reactivo titulante adicionado. Estas curvas teóricas permiten a priori evaluar la factibilidad de llevar a cabo con éxito una valoración sin tener necesidad de realizar la parte experimental. Esto en el sentido en que tienen el punto en donde está marcado el punto de equivalencia. La concentración del analito y el reactivo valorante van a jugar un punto importante, digamos, un papel importante en cómo quedan estas gráficas en relación, digamos, como a la altura máxima a la que va a llegar el analito. Esto lo podemos ver en la diapositiva número 55. Entonces, para construir una curva de valoración, primero tenemos nuestra reacción química de valoración y luego pues tenemos el cálculo del volumen de valorante para llegar al punto de equivalencia y el otro tema está en que previamente, como era función pH, por ejemplo, en un ácido fuerte y en un ácido, la titulación de ácido fuerte con base fuerte, nos daba un pH de 7, entonces sabíamos automáticamente que en 7 íbamos a tener nuestro punto de equivalencia y pues quedaba calcular solamente el volumen de valorante necesario para llegar al punto de equivalencia. En este caso debemos determinar cuál es este punto de equivalencia y su Px o el P de la concentración del reactante que escojamos. Y para eso vamos a ver cómo hacerlo.
Ahora, para los demás puntos de la gráfica, pues tenemos el inicio, o sea, previo del punto y toda la parte previa del punto de equivalencia, el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia cuando tenemos un exceso de valorante. Entonces vamos a tomar de referencia la precipitación del ion cloruro como cloruro de plata. Entonces nosotros tenemos al ion plata más con el cloruro menos para formar cloruro de plata AgCl y tiene un KPS aproximado. Bueno, aproximado a las 10 a la menos 10, podemos ver entonces este valor. Y hay algo importante, el producto de sus precursores químicos, o sea, el ion plata Ag+, y el ion cloruro Cl-, esta multiplicación nos da el valor de KPS, por lo que al llegar al equilibrio, que es cuando tenemos el punto de equivalencia, las concentraciones van a ser en relación al KPS. Debido a que las coordenadas XY van a ser el volumen de valorante y en Y el P, en este caso PX, entonces primero vamos a calcular algo que nosotros ya conocemos y es cuántos mililitros de la solución de nitrato de plata vamos a utilizar para titular 50 mililitros de una solución de cloruro de sodio. Y así es como encontramos que vamos, bueno, debido a que las concentraciones pues son iguales, ¿verdad? Prácticamente, pues bueno, tenemos ya el volumen calculado de 50 mililitros de la solución de nitrato de plata al 0.1 molar, que es nuestro valorante, o sea que el valor en X ya lo hemos calculado. Ahora bien, en el punto de equivalencia, todo el cloruro ha sido precipitado como AgCl, o sea, llega al punto de equivalencia, ¿sí? Sin embargo, ocurre algo análogo a lo del tema de ácido débil, en donde en cuanto llega al punto de equivalencia y todo se ha precipitado, hay una pequeña fracción que se disocia y nos genera una mínima cantidad de ion cloruro. Y ese ion cloruro, pues bueno, viene de esa disociación y por lo tanto lo podemos asumir como que viene del producto de solubilidad de nuestro precipitado. Así pues que podemos calcular cuánto ion cloruro tenemos en ese punto, asumiendo que la única fuente del ion cloruro es lo que sea que se haya redisuelto después de haberlo precipitado todito. A esa concentración le calculamos la función P y nos da 4.87. Ahora ya tenemos ese punto de equivalencia y lo podemos ubicar en nuestra gráfica. De hecho, por favor, ubíquelo en su gráfica elaborada manualmente. Ahora bien, vamos a trabajar la concentración de iones cloruro iniciales. Resulta pues que al inicio nosotros pues estamos diciendo, este es un problema en donde conocemos casi que todas las variables y lo que estamos buscando es introducir el concepto de la curva de titulación argentométrica, en este caso de precipitación. Entonces tenemos la concentración del ion cloruro, pues tenemos 50 ml y podemos decir cuántos moles tenemos en esta solución. Y pues bueno, tenemos en una concentración de 0.1 molar de iones cloruro y nos da un PCl de 1. En los demás puntos podemos hacerlos también calculados. Prácticamente lo que hacemos pues es unir los puntos a manera de que se crucen las diferentes
líneas rectas que se generan de manera muy análoga a lo que hicimos con las titulaciones ácido-base. Claro, y por supuesto se puede trabajar numéricamente el modelado de estas ecuaciones. Ahora, entonces hay que colocar la gráfica esta de titulación con sus cálculos respectivos en nuestro documento de ejercitación del día de hoy. Cabe mencionar que hay un efecto de la constante del producto de solubilidad del precipitado y qué tan amplia va a ser nuestra curva. Mientras más insoluble, o sea, menos soluble, el precipitado, eso quiere decir que el punto de equivalencia va a ser más evidente. Es decir, la parte de la línea recta en donde ocurre la singularidad que hablábamos es mucho más grande y entonces es más fácil de detectar experimentalmente. En el tema de valoraciones por precipitación, el agente valorante más empleado es el nitrato de plata y por eso se habla de la argentometría. Y bueno, pues en esta argentometría resulta que podemos tener diferentes indicadores. Hay dos indicadores que son los como más utilizados, clásicos. Actualmente hay bastante tecnología desarrollando métodos instrumentales para detectar concentración de plata. Sin embargo, dentro de las volumetrías pues necesitamos utilizar un indicador y eso nos lleva a dos métodos argentométricos. Uno es el método de Moore y el otro el método de Charpentier-Volhard, que eran dos químicos, o también se le conoce como método de Volhard. Y su diferencia pues es en cómo se detecta la concentración de plata. Veamos entonces, en el método de Moore, existe la formación de un precipitado color rojo ladrillo entre el ion plata y el cromato. Entonces, cuando usted está titulando, pues está agregando el nitrato de plata que está en la bureta a su muestra, que por ejemplo tiene suero para determinar sus cloruros, pues lo está titulando. Allí en el Erlenmeyer usted tiene al ion cromato. Y cuando se llega al punto de equivalencia y se pasa ligeramente, se forma un rojo color ladrillo porque ya es la plata la que está interaccionando con el cromato. ¿Por qué? Porque ya todo el cloruro de plata fue precipitado. Siempre hay un error de titulación asociado a este fenómeno de redisolución del precipitado, por lo que muchas veces se hace en la forma de retrotitulación. Ahora bien, ya veremos lo de retrotitulación en un momento. En el método de Volhard es de una manera similar, es solamente que la diferencia es que el complejo que se forma es entre el hierro y el tiocianato, que también tiene un color rojo, y es un tema de titulación también, de retrotitulación, en donde se forma el exceso de tiocianato con el ion hierro presente como parte del sistema indicador. También se conoce entre los métodos argentométricos un tercer método, que es el método de Faja. Y por hoy eso es todo, amigos. Esperando entonces que dibujes tu curva de titulación argentométrica y también sepas de los métodos que vamos a estar desarrollando en el laboratorio, en especial el de Volhard. Recuerda entregar en el portal tus anotaciones.
Hasta la vista, electrones.